Hola chicos y bienvenidos a otra clase virtual con el profe Fernando. Bueno, hemos aprendido que todo lo que forma parte del universo está constituido por materia. Para facilitar el estudio de sus componentes, los científicos trabajan con porciones pequeñas y limitadas. Eso sería básicamente un sistema material. Entonces, ¿qué sería un sistema material? Es toda porción del universo que está dotada de masa que se aísla en forma real o imaginaria para su estudio experimental. O sea, imaginemos que si queremos investigar algo, tenemos que separar un segmento para analizarlo por su totalidad. Por ejemplo, si tenemos una pila de azúcar, como vemos en la imagen, nos vamos acercando para poder analizar los granos específicos de azúcar. Entonces, un sistema material estaría seleccionando básicamente el grano de azúcar para poder analizar cómo es el azúcar. Para analizar una mezcla o una sustancia, debemos distinguir sus fases y componentes. Cuando hablamos de fases, vemos que tienen límites claros y definidos y pueden notarse a simple vista. Normalmente con ver una solución y si vemos que hay a simple vista separaciones, estamos justamente hablando de que las fases son distintas. En cambio, cuando hablamos de un componente, estamos hablando de los distintos materiales que van a estar dentro de este sistema material. Obviamente que pueden ser homogéneos o heterogéneos, que vamos a verlo un poco más adelante en el video. Pero tenemos que distinguir entonces que las fases y los componentes van por maneras distintas. Por ejemplo, acá tenemos un vaso con agua y hielo, donde si bien es un solo componente, el agua, vamos a tener dos fases totalmente distintas y que podemos verlas a simple vista. Uno es el hielo y el otro es el agua en forma líquida. Acá tenemos otro ejemplo, un poquito rudimentario, ¿no? Donde tenemos justamente dos componentes distintos, que son el agua y el azúcar, que se mezclan en este té, ¿sí? Cuando el azúcar se disuelve dentro del agua, ya no vemos el azúcar, por lo cual tenemos solamente una fase. Son dos componentes, pero realmente una sola fase. En cambio, acá cuando tenemos una mezcla de piedra y arena, vamos a ver que hay dos componentes y a la vez hay dos fases claras, porque notamos la piedra separada de la arena. Es muy importante que podamos separar lo que es una mezcla de una sustancia. Una mezcla es un sistema material formado por la unión física de dos o más componentes que se encuentran en proporciones variables y no pierden sus propiedades características al mezclarse. Básicamente los componentes de una mezcla pueden separarse por diferentes procedimientos. Ahora, ¿qué sucede si no es posible separar los componentes de un sistema? Entonces, podremos suponer que está formado por un único componente, una única sustancia. Una sustancia o sustancia pura es un sistema material homogéneo formado por un único componente y que presenta propiedades intensivas constantes en cualquier punto del sistema. Las sustancias pueden ser simples o compuestas. En el caso de las sustancias simples, sus partículas están constituidas por un solo tipo de átomos y no existe ningún método físico o químico que logre descomponerlas, como por ejemplo decir el oxígeno, el cloro, el hidrógeno, ¿sí? En cambio, las sustancias compuestas, sus partículas están constituidas por distintos tipos de átomos y aunque no pueden descomponerse mediante métodos físicos, sí pueden hacerlo mediante métodos o reacciones químicas. Un ejemplo típico es el agua, donde las moléculas están formadas por átomos de oxígeno y de hidrógeno. Y aunque piensen que es mucho, aún no terminamos. Vamos a hablar ahora de los tipos de mezclas. Las mezclas o los sistemas pueden ser heterogéneos o homogéneos. En el caso de los homogéneos, son sistemas que presentan una sola fase, con propiedades intensivas constantes en todos sus puntos y se denominan soluciones. En cambio, las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes pueden ser distinguidos visualmente y en forma directa o a través de un instrumento adecuado. Poseen dos o más fases con distintas propiedades intensivas. Vamos a hacer una simple mezcla en este momento para que vean lo que sería una mezcla homogénea, donde simplemente vamos a tener una sola fase, pero vamos a tener, por ejemplo, dos componentes. En este caso estamos agregando agua caliente
Y el segundo componente va a ser azúcar. Fíjense, lo colocamos de esta manera y justamente el azúcar se fue al fondo. En este momento tenemos una solución que es heterogénea, porque hay azúcar en el fondo y el agua en estado líquido en forma superior. ¿Qué pasa si empezamos a mezclar? Lo que antes eran dos fases y dos componentes, ahora vamos a ver que al disolverse el azúcar dentro del agua, tenemos solamente una fase. Seguimos teniendo dos componentes, agua y azúcar, pero solamente una fase. De esta manera, el sistema es homogéneo, ya que tenemos solamente una fase. ¿Qué sucede ahora si tenemos en una taza, por ejemplo, agua y vamos a agregarle otro componente también en estado líquido, como por ejemplo aceite? Fíjense que el aceite, si bien también está en estado líquido, no se mezcla con el agua. Esto es porque el agua y el aceite son inmiscibles, quiere decir que no se pueden mezclar. Sin embargo, forman una sustancia, una solución. Esto sería una mezcla heterogénea, ya que, si observamos, hay dos fases claramente visibles. Una fase del aceite y una fase del agua, donde ambos están separados pero formando una sustancia. Cuando tenemos entonces separadas las fases, como por ejemplo en este caso 2, si agregara piedras, por ejemplo, vamos a tener tres fases y tres componentes. Pero en todo caso sería un sistema heterogéneo, ya que hay más de una fase. Y así llegamos al final de este pequeño video. Bueno, espero que les sirva. Adiós, chicos.